Sobresalto. Excarcelaciones en Venezuela, incluidos dirigentes, periodistas y activistas de derechos humanos. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, dice que ha verificado más de 100 que han sido excarcelados en el último momento. Delcy Rodríguez, en un afán de desviar la atención de las acusaciones de estar presionada, en un audio afirma que basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. En Ángulo vamos a abrir el debate junto a los familiares que aún están esperando la liberación de sus seres queridos en cautiverio por razones políticas. Aquí están. Y entre las personas que recuperaron la libertad está Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, parte del equipo del Foro Penal y quien permanecía preso en la cárcel de Tocorón desde el 2 de agosto del 2024. También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha confirmado la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado tras más de 10 meses de estar detenido en Guanare. Familiares, ONG, activistas están reclamando la publicación de las listas con todos los nombres de los que aún están detenidos. Un pedido que han hecho al presidente de la Asamblea Nacional, que es controlada también por el régimen, Jorge Rodríguez. Las excarcelaciones se dan además 2 días después, o algunos días después de que la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, asegurara que había excarcelado ya a 626 presos sin entregar listas. El trabajo de verificación y posterior confirmación de las excarcelaciones es largo y minucioso e implica además ratificar la autorización de las víctimas para la difusión de sus datos. Rogamos paciencia. Y hay más de 700 presos políticos, según la ONG Foro Penal, que continúan detenidos en Venezuela 2 semanas después de que el régimen anunciara esta buena intención, excarcelación de un número, y lo dijo así, importante de personas. Ese proceso se ha venido desarrollando a cuentagotas, aumentando la zozobra de las familias y entre ellos está, vamos a citar algunos, los que todavía faltan por salir. Juan Pablo Huanipa, dirigente político del Partido 20 Venezuela, una persona muy cercana a María Corina Machado, detenido de manera arbitraria desde hace casi 8 meses, estamos hablando de mayo del 2025. Los reportes sobre sus condiciones de salud son muy preocupantes. También está Perkins Rocha, abogado del Partido 20 Venezuela y asesor jurídico de María Corina Machado, detenido de manera arbitraria desde hace 1 año y medio, desde agosto del 24. Permanece aislado, su salud está muy delicada por la hidrocefalia que padece. Citamos también a Freddy Superlano, dirigente y ex candidato del Partido Voluntad Popular, detenido de manera arbitraria desde hace 1 año y medio, desde julio del 2024. Está cautivo injustamente con restricciones de visitas familiares y también asistencia jurídica. Está María Oropesa, activista y dirigente del Comando con Venezuela en el Estado portuguesa, detenida de manera arbitraria desde hace 1 año y medio, desde agosto del 2024. Su caso fue impactante porque transmitía ella a través de redes sociales cuando fuerzas del régimen llegaron a su casa para llevársela de manera injustificada. Organizaciones han denunciado maltratos en su contra estando en cautiverio.
Y entre los extranjeros en poder del régimen de Maduro también está Nahuel Gallo. Él es un gendarme argentino, viajó a Venezuela a visitar a sus seres queridos, fue detenido de manera arbitraria desde hace más de 13 meses. Desde diciembre del 2024, el gobierno de Javier Milei ha exigido permanentemente su liberación. La esposa, de hecho, del gendarme, María Alexandra Gómez, ha pedido su libertad inmediata de esta manera. 413 días luchando, 413 días alzando la voz ante tanta injusticia. Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad. Mantener a Nahuel Agustín Gallo un día más privado de libertad se convierte en tortura. Basta. Víctor merece a su papá. Nahuel merece estar en casa con su familia. ¿Qué quieren de nosotros? Y muchos otros también que requieren salir presos injustamente, simplemente por razones políticas. Aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en Venezuela. Voy a darle la bienvenida a Fran Agüero. Él es padre del preso político Marcos Agüero, detenido el día 1 de febrero del 2025. Marcos fue capturado arbitrariamente, se le han violado, según denuncia su familia, el debido proceso, el derecho a la defensa y la transparencia de la justicia. Aún permanece en Yare 3. Gracias por estar con nosotros, señor Agüero, bienvenido. Gracias. Gracias a usted. Mi nombre es Francisco Agüero. Gracias por esa aclaración, señor Francisco. También voy a dar la bienvenida a esta hora a Zulima Quiñones. Ella es coordinadora internacional de derechos humanos del movimiento Libertad Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes. Gracias a ustedes por dejarnos esta ventana para nosotros poder hablar, ¿verdad? Y por lo menos y ser defensores de los derechos humanos, por ser voz de aquellos que no lo pueden ser. De verdad que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted por participar y también dar voz a estas familias que esperan aún ese abrazo pendiente de sus seres que están detenidos. Cito también, por ejemplo, el caso y le doy la bienvenida a Loredana Hernández Barbosa, hija del preso político Héctor Hernández da Costa. Se encuentra detenido arbitrariamente desde agosto del 2018. Cumple 7 años y medio preso. Actualmente está recluido en la cárcel El Rodeo 1. Está ahí ubicada esta cárcel en el estado Miranda, en Venezuela. Uno de los centros penitenciarios con mayor concentración de presos políticos. Gracias por estar aquí en Ángulo, Loredana, con su testimonio. Buenas tardes, muchas gracias por tomar en cuenta los temas de los presos políticos de Venezuela. Gracias a los tres por participar y estar aquí. Don Francisco, quiero empezar con usted, padre de Marcos. Cuando usted se entera de estas excarcelaciones, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cuál ha sido la situación de su hijo? También brevemente para que nos comparta su testimonio. Lo escuchamos, Francisco. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. De verdad, porque tengo primeramente primera oportunidad que tengo de expresar lo que estamos viviendo. La oportunidad que estamos viviendo en este momento y la forma como fue mi hijo secuestrado de su granja, porque no tiene otro nombre, el 1 del mes de febrero del 2025, nosotros acostumbramos todos los fines de semana, por mayoría, los fines de semana, reunirnos en la granja. Y posteriormente allí, bueno, compartimos un rato, hacemos una sopa, hacemos una parrilla. Mi hijo se fue temprano para hacer todos los preparativos. Luego de allí, llega alrededor de las 2 de la tarde una comisión del GOE donde ponen en aprehensión, tiran a todos los que estaban allí presentes, una granja alrededor de 6, 7 personas, entre ellos 4 personas que trabajan en la granja, los tiran al piso, les quitan la cédula. En ese momento agarran, mi hijo les pregunta que una orden, que se trataba de una orden, no le presentan nada de momento.
sino que lo encapuchan, se llevan su camioneta junto con él y a él lo llevan en una unidad del GOE. Lo trasladan a su apartamento, lo dejan en la parte de abajo del apartamento, en el estacionamiento, suben al apartamento de él. En el momento que suben, abren el apartamento, revisan el apartamento, ven una caja fuerte y lo obligan a él, llaman por teléfono a un funcionario que estaba arriba, llama por teléfono a uno que estaba abajo con él en la camioneta del GOE, con mi hijo, y le dice que le dé la clave de la caja fuerte. Bueno, mi hijo, bajo presión, le da la clave de la caja fuerte. Allí tenía sus pertenencias, pertenencias personales, cadenas, relojes, visa, pasaporte. Vale destacar que dentro de la caja fuerte, y es verificable, 2 días antes él había vendido una camioneta y el dinero se encontraba allí dentro de la caja fuerte. No sabemos su cadena de custodia, no ha aparecido nada, absolutamente nada. Cuando se lo llevan de allí, de abajo del estacionamiento, lo meten en un galpón en la zona industrial. No era ningún organismo policial ni nada, sino un galpón, algo hermético, donde se visualizó, porque luego lo contó, que eran palas, instrumentos de trabajo. Él estaba encapuchado, pero entre eso logró ver. Ese mismo día en la madrugada, a las 12, sería el día 2, día domingo, se lo llevan a Caracas y lo llevan igualmente esposado y lo ponen cerca de un hidroneumático de una casa, en un sótano de una casa en Caracas. Vale destacar que esa casa está en Las Mercedes. Lo tienen sometido, esposado, lo tienen allí y él pregunta que una orden, bueno, ahí fue cuando le mostraron la orden. Claro, no sé si la cargaban en el momento, si la hicieron después, no se sabe. Don Francisco. De ahí ha empezado todo nuestro calvario, todo este sufrimiento que tenemos. Mi hijo es abogado, tiene un gran número ¿cómo le digo?, de clientes, de él que pueden dar fe de que es una persona de familia, con una niña de 2 años, ahorita acaba de cumplir 3 años, ya va para 1 año detenido. Don Francisco. Dígame. Vamos a seguir con la narración de este calvario que usted bien lo señala para su familia, para otras familias que también están esperando esta promesa, esta intención a cuentagotas que se está dando de excarcelación, que dicen pues no es una libertad absoluta. También las personas que se han reunido este fin de semana con sus seres queridos después de estar presos por razones políticas. Voy a darle la palabra ahora a Zulima Quiñones. Zulima, usted como voz, como parte coordinadora de derechos humanos de lo que sucede. Lo que menos existe son derechos humanos en Venezuela al hablar de presos políticos. Estamos hablando aquí de excarcelaciones que responden, le pregunto yo, a una política de justicia, la palabra paz, como lo ha afirmado en varias ocasiones Delcy Rodríguez, su hermano, o esto responde a otra situación en como repito, no salen del todo en libertad, porque hay muchas restricciones que se les dice a quienes están dejando ahora estos centros de tortura. Está usted hablando en lo cierto. Ellos no están saliendo con libertad plena. Ellos están saliendo bajo excarcelaciones con condiciones, y las condiciones es que no tienen la libertad de expresión para ellos poder ni siquiera dar sus testimonios. Ellos los quieren silenciar. Es una verdad que tenemos que decirle al mundo. Los excarcelados no tienen libertad plena, se les están violando el derecho hasta la libertad de expresión, porque no pueden pronunciarse. Ellos salen totalmente sin libertad plena, salen excarcelaciones sin condiciones. Es una violación sistemática de los derechos humanos, donde día a día nos siguen pisoteando nuestros derechos humanos, y a todos estos presos políticos que tanto han sufrido
que han sufrido torturas y luego que salen de allí excarcelados, tienen que seguir silenciados. Esto es una grave violación a nuestros derechos humanos. Loredana, le voy a dar la palabra a personas que han sido excarceladas, pero con restricciones, con condiciones. En el caso de su papá, usted todavía está esperando el abrazo de don Héctor y lo mismo que le pregunté a don Francisco en su momento cuando se enteran de este tipo de excarcelaciones, ¿cuál es el primer sentimiento que les viene al corazón, el primer pensamiento también a la cabeza? Bueno, como siempre, todos los familiares tenemos siempre esa gota de esperanza hasta el último minuto. Sin embargo, debo decir que hemos aprendido a sobrevivir entre miedo y esperanza. Cuando nos ponemos a buscar en la lista el nombre de nuestros familiares y nos damos cuenta que no están allí, nos alegramos por todos los que salieron en libertad, claramente, pero estamos en esa angustia. Es realmente un momento de mucha paranoia porque no podemos dormir pensando o que viene la noticia o por el contrario, que quizás no viene y estamos en esa incertidumbre. ¿Qué hacemos los familiares? ¿Cómo nos organizamos? Incluso la semana pasada tuve una iniciativa con otro hijo de un preso político donde quisimos también llevar este tema a otro nivel, a un consejo universitario, hacer un video a nivel nacional donde todos los hijos también unamos nuestras voces y exijamos eso, ¿no? Porque desde el principio nos traen esta esperanza, pero luego nos damos cuenta que cuando van pasando los días y las semanas no tenemos ningún tipo de promesa, no tenemos ningún tipo de garantía, porque empiezan a decir que liberaron cierto número de personas, pero, por ejemplo, en el caso de mi papá, el general Héctor Hernández da Costa, detenido en el Rodeo 1 injustamente, nos damos cuenta que ni él ni otro militar que haya sido encarcelado de manera política hayan sido considerados en las liberaciones. Entonces aquí entramos en esa duda, ¿no? En esta incógnita, ¿van a salir o no van a salir? Claro, una incógnita que se mantiene en varias familias que están pues aún, como bien lo cita Loredana, esperando que su familiar salga en esta lista de excarcelaciones, que no existe una lista como tal per se. Don Francisco, usted me decía, ahí empezó nuestro calvario. ¿Qué tipo de comunicación han tenido con su hijo desde que fue detenido? ¿Cómo ha sido el trato? A manera solo de información, sin hablar lo que se vive dentro de casa. Muy brevemente, si nos puede compartir eso. Claro, bueno, el trato de verdad que por lo menos los custodios con la visita son tratos inhumanos, tratos muy inhumanos, no todos, pero en su mayoría, tratos muy inhumanos. También, bueno, nuestro calvario empezó porque cuando mi hijo lo trasladan, que primero fue recluido en zona 7, luego de zona 7 lo llevan a Tocorón. Cuando es trasladado de zona 7 a Tocorón, nos decían, vaya al Ministerio de Penitenciaría, que ahí le dicen dónde fue trasladado. Nos decían que estaba en Tocuyito, que estaba en Yare, que estaba en Ramo Verde, que estaba en el Helicoide. Mire, nosotros duramos una semana dando vueltas y en ninguna parte teníamos información dónde estaba mi hijo. Y bueno, logramos que estaba ahí en Tocorón, luego nos conseguimos un día, bueno, que lo trasladaron a Yare, ¿dónde está? Y cabe destacar que mi hijo, él lo mete en algo de político de Santa Bárbara del Zulia. Él no tiene ninguna vinculación de llamadas. Cuando nosotros le pedimos al defensor público que hiciera la triangulación de su teléfono, que ellos lo tienen, no existe ninguna vinculación de llamadas. No sé por qué lo meten allí, de verdad. Pero en ese momento, bueno, he ido a lo que llama el doctor Tarek William Saab, justicia de calle. He ido a buscar esa justicia de calle, he ido a todas las plazas a ver si me escuchan. Salen sus asistentes, yo les redacto cuál es el problema, lo van a llamar. He ido a la fiscalía. Aquí tengo, donde yo fui a la fiscalía, tengo un documento que se puede constatar aquí, bueno, más o menos, donde yo voy, donde estaré a la fiscalía, voy a los recursos humanos pidiendo ayuda y no he tenido ninguna ayuda, nadie que me escuche. Como es tema político, cuando vas a un tribunal,
pides hablar con la juez, pides hablar con alguien que te dé información, y es completamente hermético porque es tema político. Dicen que es tema político y que eso no es fuera de información. No nos dan derecho a la defensoría privada. Le han diferido entre 5 y 6 audiencias. Todas las audiencias se la difieren. Y mi hijo, de lo que lo acusan, de terrorismo, de traición a la patria, es comprobable. De todo lo que lo acusan, tenemos evidencias de que es inocente de todo lo que lo están acusando. Eso de lo que habla don Francisco, justicia de calle, que en su momento decía Tarek William Saab, represión es lo que hay, sin ningún tipo de justicia, atropello para los familiares. Después sigo con su relato, don Francisco Zulima. Voy a comentar con usted declaraciones que ha dado Delcy Rodríguez. Ya ha dicho, pues en cierta manera quiere aparecer como que el régimen está muy interesado en lograr esta liberación de quien llaman pues un secuestro por parte de Estados Unidos, hablando de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, que están en una cárcel en el norte de América. Y dijo, ya basta a lo que considera órdenes de Estados Unidos. Escuchamos lo que decía Delcy Rodríguez en este audio y regresamos a comentarlo. Eso es importante, que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Zulima Quiñones, algunas cosas que resaltar, que nosotros resolvamos los conflictos internos, basta de estas presiones por parte de Estados Unidos, pero al principio dice, abramos los espacios. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el discurso, la estrategia, la movida que tiene en este caso Delcy Rodríguez al hablar primero de paz, luego de que no se metan, luego de que los queremos libres, hablando pues se le ha visto a ella, a otras personas también del régimen que la acompañan, Nicolás Maduro, Cilia Flores? Mire, número uno, y es muy corto lo que voy a decir. En mi país tenemos 26 años, 27 años donde no existe paz, donde no hay libertad. Ellos solamente quieren engañar al mundo en algo que es falso. Una mujer que lo que está diciendo, primero, una falsedad. Número uno, no ha cumplido nada de lo que hablaron con el presidente Trump. Totalmente es una falsaria. Mire, es que yo no, escucharla a ella, a mí me da agonía, me da de todo, porque lo que ellos han hecho mucho daño a nuestro país. En Venezuela no hay libertad, en Venezuela no hay paz, en Venezuela no hay democracia. Tenemos 27 años bajo una tiranía absoluta. ¿De qué habla esta señora Delcy Rodríguez? Yo misma me hago esa pregunta. ¿De qué habla? Nosotros no tenemos paz, ni la vamos a tener mientras ese conglomerado criminal exista en mi país, Venezuela. Pausa comercial aquí en Ángulo. Volvemos inmediatamente con mi panel. Me acompañan Francisco Agüero, padre de Marcos Agüero, detenido todavía, esperando ese abrazo, ese reencuentro. También la escuchábamos, Zulima Quiñones, ella es coordinadora de Derechos Humanos, y Loredana Hernández, también hija de otro preso político. Seguimos con estos relatos a propósito de excarcelaciones, más de 100 que han sido confirmadas por el Foro Penal, por la ONG este fin de semana. Excarcelaciones, pero con condiciones, con restricciones. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos aquí en Ángulo de NTN 24 con familiares de presos políticos. Me acompañan en el panel de hoy, su testimonio, su dolor, pero también su esperanza. Venezuela sigue presenciando la excarcelación a cuentagotas, eso sí, de los prisioneros políticos que aún padecían de manera injustificada
sometidos por el régimen a torturas, a encierro sin razón. Salieron, pero no con libertad plena, han quedado obligados a arbitrarias restricciones. Aquí una muestra de lo sucedido en las últimas horas. Estos reencuentros que todavía están pendientes para quienes integran mi panel el día de hoy en Ángulo, algunos de ellos, y cerca de 700 familias de presos políticos en Venezuela. Este domingo fue una jornada de alegría incompleta, de felicidad contenida y de muchos pendientes aún en las garantías democráticas en Venezuela. Así quedó en evidencia en las afueras de varias cárceles venezolanas por la salida de más de un centenar de prisioneros políticos que llevaban meses o años en poder del régimen de manera arbitraria. ¿Cómo fue tu detención, Marco? ¿En qué lugar te detuvieron? En Barinas, pero no quisiera hablar mucho de eso porque... ¿Tu mensaje para tu familia, amigos? Bueno, que gracias a Dios pues ya salí de todo esto. Nada, eso es. Alegría incompleta por la persistencia del régimen en imponer restricciones a la libertad de los excarcelados. Por todos los presos políticos, que sean todos. Eso. No vamos a descansar hasta que cada uno quede en libertad. Felicidad contenida porque allí dentro aún quedan centenares de inocentes. Y garantías sin cumplir, pues a la Venezuela post-Maduro aún le falta la plena libertad. A todos los que están fuera, los esperamos para volver a trabajar. Amén. Te quiero mucho, Carmen. Mira cómo me tiemblan las manos. Ya, papi, ya, vamos a sentarte, vamos a sentarnos. Dale, papá, dale, por favor. Muchos de los que salían de la cárcel de Tocuyito prefirieron directamente no hacer declaraciones. Al pisar la calle leían con desconcierto las órdenes de la justicia controlada por el régimen que daban cuenta de los absurdos límites a su libertad. Aunque a pesar de las restricciones, aún con frases cortas, algunos optaron por hablar algo delante de la prensa. Una jornada quizá con la más abundante cantidad de excarcelaciones de prisioneros políticos en los meses recientes en Venezuela, pero con el sinsabor de los tiempos robados por el injustificado cautiverio. Meses de tortura, pero las ideas claras. Casi todos salieron expresando que la lucha por la democracia en Venezuela debe seguir. Regreso a casa, eran muchos los abrazos atrasados. Y junto con los recién excarcelados, sus incansables familias, los unos y los otros están claros que no podrán estar tranquilos hasta que quede en libertad el último de los presos políticos en Venezuela. La liberación de los presos políticos es una prioridad del liderazgo de María Corina Machado, una condición indispensable para avanzar hacia una transición y un tema clave abordado por la líder de la democracia venezolana con el presidente Trump en su reunión de hace 10 días en la Casa Blanca. Aún faltan alrededor de 700. Claro, y hay muchos que dicen que no puede hablarse de justicia en Venezuela cuando la libertad depende de estas decisiones políticas como se están dando, no judiciales, cuando no hay libertad absoluta sino con restricciones. Loredana, un poco para citar el caso de su papá, Héctor Hernández da Costa, que se encuentra detenido arbitrariamente desde el 2018. Han pasado muchos años y esta detención ha sido condenada por comunidad internacional. De hecho, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU emitió una medida de liberación inmediata. CIDH también se ha pronunciado. ¿Por qué, a pesar de todos estos llamados reiterados, no se ha podido dar con la libertad o excarcelación de su padre? Es la pregunta que yo misma le dirigiría a la gente del poder en Venezuela, de por qué mi padre sigue allí si se ha demostrado a través de tantos entes nacionales como internacionales que él es inocente. Incluso el trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU declaró que mi padre merecía la libertad inmediata en el año 2020. Fue la resolución 2020 del año 2020. Es decir, desde que salió esa medida han pasado ya 6 años. El Parlamento Europeo se pronunció en el año 2024. También hicieron caso omiso a la situación. El CIDH le pidió medidas de protección, tampoco se le han respetado. Apartando todo esto, también hemos ido al plano nacional, hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos debatido en los tribunales nacionales y al final nos damos cuenta que mi padre está siendo juzgado sin ninguna prueba. Es una
cosa totalmente arbitraria, y lo que nos ha tocado en toda esta situación es enfrentarlo con dignidad. No tenemos ni siquiera a quién acudir, a quién pedirle garantías constitucionales, y por eso es que yo siempre he dicho que aquí lo que nos queda es la fe en Dios, porque no hay otra vía legal, constitucional o jurídica que nos lleve a una solución acorde a la inocencia tanto de mi padre como de todos los presos políticos de Venezuela. Xiomara, Zulima, ¿qué tendría que pasar en Venezuela? Debido a lo que se está viendo en los últimos días, bueno, va a ser ya casi un mes desde la caída de Maduro, no del régimen de Maduro. ¿Qué tendría que ocurrir en Venezuela para que deje de tener finalmente presos políticos, que es uno de los pedidos fundamentales de quienes defienden la democracia, de María Corina Machado, pedidos a nivel internacional, la comunidad internacional y demás? Mira, yo pienso que María Corina Machado está haciendo todo. Ella está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ella dijo en su último mensaje, no puede haber transición con presos políticos. Tiene que ser liberado todos los presos políticos, porque mientras haya presos políticos en Venezuela, no hay libertad. Y tienen que salir, y lo vuelvo a repetir, este conglomerado, salimos de una pieza, pero el cáncer, la metástasis está dentro de nuestro país. Un conglomerado criminal que sigue dentro de Venezuela. No puede haber libertad mientras ellos existan allí. Hay que salir de todos ellos para que Venezuela sea otra. Y María Corina Machado lo dijo bien claro. No hay transición si hay presos políticos. Es lo que yo, mire, yo quiero mi Venezuela libre. Ya basta de tantos presos políticos, ya basta de tantas torturas. Nosotros queremos que salgan todos ese conglomerado que está dentro, porque mientras ellos estén allí, Venezuela no va a ser libre. Y María Corina lo ha dicho bien claro. Nosotros confiamos en el liderazgo de María Corina Machado y en lo que está haciendo y en sus estrategias. Pero como dicen, uno no sabe qué va a pasar, qué más tiene que pasar. Ya estamos cansados, ya estamos de tantas torturas, de tantos presos políticos. Es una puerta giratoria que existe allí. Zulima, de hecho, usted ha citado a María Corina Machado, lo hablábamos, mensaje que ha sido publicado en las últimas horas sobre lo que se ha dado este fin de semana. Ahí ha celebrado las nuevas excarcelaciones de los prisioneros políticos. La líder democrática venezolana lo ponía en este mensaje: nuestros héroes, decía así, regresan a casa, son recibidos por su gente, tienen todo el respeto, el amor que se han ganado con sacrificios inmensos y un coraje admirable. Venezuela es así, generosa, resiliente y valiente, decidida a lograr lo que quiere, vivir en libertad y con nuestros hijos en casa. Así decía este mensaje de María Corina Machado, Francisco Agüero, antes de irme al corte comercial. Con nuestros hijos en casa. ¿Qué más aumentarle a este mensaje? Cuando habla de personas opositores al régimen de Maduro, de los Rodríguez, de Cabello, que están detenidos, o en su momento de Hugo Chávez, están detenidos en una cárcel solo por pensar diferente, por expresarse diferente. ¿Qué más podemos acotar, usted que lo vive en carne propia con su hijo detenido? Como le estaba contando, le estaba diciendo, nosotros hemos recurrido a la justicia de calle porque dice justicia y queremos justicia. Justicia de calle, hemos tratado de hablar con el fiscal, ha sido imposible. En una oportunidad me dirigí a la avenida Urdaneta, donde está el ministro de Justicia y Paz, y a remitir una carta para que se nos escuchara, para exponer nuestro caso. No fue posible, la carta no tiene acceso allí. Fui al PCV también, vale destacarlo, para buscar ayuda, buscando ayuda, la libertad, buscando la ayuda, la verdad, la justicia, y no ha sido posible, pues como le decía. Nosotros en la familia
mi persona y el grupo familiar estamos preocupados porque mi hijo tiene condiciones especiales en cuanto de salud, porque mi hijo él presentó problemas gástricos, el cual fue sometido a una operación bariátrica por los mismos problemas. Yo introduje el soporte médico, lo llevé al Tribunal Supremo de Justicia, al Palacio de Justicia, perdón. En su expediente se ha llevado en los centros de reclusión donde él está para su dieta, pero la verdad como ahorita en el Yare ha sido imposible, me da tristeza que nunca de verdad me creí, o sea, verme envuelto en esto porque no tenemos esas costumbres ni descendientes ni ascendentes en la familia, vernos involucrados en ningún tipo de problema. De colocarle a una bolsa paquetería, de verdad que me indigna esa palabra cuando me dicen paquetería, y colocar el nombre de mi hijo, con los datos de mi hijo, Yare 3 como un delincuente. Me da dolor. Y más dolor me da cuando me dicen familiares, porque yo mando a preguntar que cómo está él. Entonces me dice que bueno, que los compañeros le han dicho que él ha rebajado, que está esquelético. Ha rebajado más de 6 kilos. Me lo pesaron cuando llegó y los organismos que están allí, que no recuerdo ahorita, que están encargados de la salud, ha rebajado más de 6 kilos. Él necesita una dieta especial. Entonces, bueno, allá es mi hermano. Don Francisco. Dígame. ¿Sí? Sí, doloroso tener que escuchar. Es que, claro, yo lo escucho a usted y digo, ¿cómo debe ser si el dolor para una esposa, para un hijo, de tener a su padre o a su madre detenidos es grande? Pero siento el suyo particularmente, usted como padre, este trayecto que tiene que cumplir, además con estos rumores del estado de salud de su hijo. Realmente es algo doloroso. Para eso estamos aquí en NTN 24, para seguir transmitiendo esa voz de los familiares que aún esperan ese abrazo. A propósito, excarcelaciones que se han dado en las últimas horas de presos políticos en Venezuela, pero con restricciones. Volvemos después del corte comercial ya con las conclusiones de mi panel en Ángulo. Enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ya basta de las órdenes de Washington, ha sido el mensaje de Delcy Rodríguez contra la administración de Donald Trump a propósito de los presos políticos y de esta noticia, familiares de presos políticos que han recibido con alegría lo que se difundió este fin de semana, nuevas excarcelaciones en Venezuela, aunque no una libertad plena, sino con restricciones. Pero se reclama también la salida de quienes continúan detenidos después de que el régimen de Delcy Rodríguez anunciara el pasado 8 de enero un proceso de liberaciones, un gran grupo de personas que iban a salir en libertad. Entre esas voces, la de Loredana, que me acompaña el día de hoy, Hernández, y también don Francisco Agüero, a quienes le voy a dar la palabra para sus conclusiones. Loredana, en 1 minuto y medio, ¿qué decir con respecto a la liberación de su padre? Bueno, en primer lugar quiero hacer énfasis, como lo dije al principio, que a los militares presos políticos no se les ha liberado. Creo que casos como el de mi papá, Héctor Hernández Acosta, deben considerarse en vista de que él también tiene todas estas medidas que mencionamos, medidas de la ONU, medidas de la Unión Europea, del CIDH, y un montón de pruebas que indican desde el día 1 que él no tiene nada que ver con los hechos. Nosotros saludamos de la mejor manera la liberación de todos los presos políticos, pero debe ser tal cual como lo dice la frase, todos, que no quede ni uno solo en una celda fría esperando una sola visita semanal los fines de semana. Yo creo que las familias, y en especial los hijos y los padres, han sufrido demasiado. Y creo que son momentos de abrir las puertas de la libertad, de abrir esas puertas donde tienen a nuestros familiares de manera injusta y arbitraria. Y también mi llamado en este espacio es a todos los actores políticos en el país. No estoy hablando solamente de bandos, sino también a rectores universitarios, a voceros de derechos humanos, a organizaciones que hablen por todos, que seamos el tema principal en la agenda del país hasta que no quede ni uno solo en las rejas del régimen.
Gracias por estas conclusiones, Francisco. Don Francisco, le escuchamos. Adelante con su conclusión. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Quisiera hacer ese énfasis de mi hijo, que él es inocente de todos los cargos de los que lo están culpando. Y, bueno, pedir de verdad por la libertad de todos los presos políticos, personas inocentes, personas por pensar distinto. Entonces son sometidos a unos maltratos y quitarles su libertad. No es justo de que si hay una democracia, porque tengamos que sufrir lo que está sucediendo, pues lo que está pasando. Y un llamado a los entes, a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al ministro, a todos, de que por favor se pongan el corazón en la mano y vean que somos personas que estamos sufriendo por una aprehensión que no es debida, pues no es algo fuera de contexto y que sufrimos en cuanto a la salud que presentan mi familiar en mi caso y muchos familiares que presentan de casos que son de verdad bastante tristes y dolorosos. Y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, don Francisco. No se vaya. Vamos a escuchar ahora la conclusión. Zulima Quiñones, usted como coordinadora de derechos humanos, la vemos muy aferrada a lo que es la causa de presos políticos, con esa bandera de Venezuela. Ciertamente genera emoción en que haya muchas personas como usted que se dedican también a transmitir ese mensaje, lo que sienten en carne propia estas familias, estos testimonios dolorosos que presentamos también a través de la señal de NTN 24. Su conclusión, adelante. Sí, primero que todo, quiero darle un mensaje a esos presos políticos y a sus familias, que ellos no están solos, que su dolor es visto, su verdad importa y su dignidad sigue intacta, y que aunque intenten callarlos, la memoria no se encarcela y la esperanza no se rinde, y que cada día de resistencia es una prueba de inocencia, que cada abrazo que falta es una razón más para seguir exigiendo justicia, y que yo no callaré hasta que todos estén libres, porque son más de 2.000 presos políticos y solamente llevamos una cifra mínima de 237 y de los que no sabemos. Yo de verdad me solidarizo con todos los familiares y con todos los presos políticos, y que mi voz no la van a callar mientras hayan presos políticos, civiles y militares de Venezuela, y 2 adolescentes, Samantha y Gabriel, 2 adolescentes que todavía siguen detrás de esas mazmorras que no les pertenecen. De verdad que gracias por abrir esta ventana NT24 y por escuchar a cada uno de los familiares y escucharnos a todos, que la verdad de Venezuela es otra. Siguen presos políticos, civiles y militares y 2 adolescentes. Los queremos a todos en libertad. Corte comercial, volvemos, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy con su testimonio. Francisco Agüero, padre del preso político Marcos Agüero, detenido el 1 de febrero de 2025. Gracias por haber estado con nosotros, don Francisco. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Una nueva oportunidad y ojalá con buenas noticias para su familia, para el resto. Zulima Quiñones, gracias, coordinadora internacional de derechos humanos y del movimiento Libertad Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por abrir estas ventanas siempre por la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, civiles y militares. Gracias, de verdad. Gracias también por el testimonio dado de Loredana Hernández Barbosa, hija del preso político Héctor Hernández da Costa, detenido arbitrariamente desde el 2018, 7 años y medio preso. Gracias por haber estado con nosotros, Loredana. A ustedes por siempre ser para nosotros esa luz de esperanza.
Y a ustedes ese testimonio de verdad, de justicia y también de esperanza. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.